soy Alfredo Thompson, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capacitaciones con Kerstin. El día de hoy vamos a hablar de centros eléctricos. El temario de la capacitación del día de hoy involucra normativa aplicable a la instalación eléctrica residencial, los centros de instalación como tal, el tablero eléctrico residencial, para finalizar con todo lo que tiene que ver con canalización y cableado. Como algunos de ustedes deben saber, la normativa aplicable que está vigente es el Reglamento de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. Este reglamento comprende 19 pliegos técnicos, que son en realidad capítulos, que van desde los empalmes, pasando por el tablero eléctrico residencial, después alimentadores, conductores, canalización, toda la gama de aspectos que hay que considerar dentro de la instalación eléctrica residencial y todas las otras instalaciones que podemos encontrar dentro de nuestro país, para terminar con operación y mantenimiento, presentación de proyectos y la puesta en servicio. Estos pliegos técnicos entraron en vigencia el 12 de julio del año pasado y lo que comprende exactamente la instalación eléctrica residencial son algunos de ellos. No es necesario revisarlos todos, siempre es importante, ¿no es cierto? Pero los más importantes son el pliego técnico número 2, que habla de tableros eléctricos, el número 3, alimentadores, ¿no es cierto?, y demanda de una instalación, el número 4, que tiene que ver con la canalización y el cableado, el número 5, que tiene que ver con medidas de protección contra tensiones peligrosas, puestas a tierra, después en el pliego técnico número 6, algo de lo que tiene que ver con instalaciones de equipo, y el más importante de todos ellos es el pliego técnico número 10, instalaciones de uso general. Ya entrando en materia, vamos a hablar de algunos aspectos importantes con respecto a la terminología que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la instalación eléctrica residencial. Primero, el concepto de centro eléctrico es el punto de instalación en donde está conectado un artefacto, ¿no es cierto? En el caso particular, por ejemplo, en circuitos destinados a la iluminación del proyecto, el centro eléctrico es el portalámpara con su interruptor de comando, el conductor, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso de tomas de corriente, el centro eléctrico es la placa, el soporte con 1, 2 o 3 módulos. Eso es un centro eléctrico. No significa que un solo módulo sea un centro eléctrico individual. Otro aspecto importante es que todas las derivaciones tienen que ser realizadas dentro de una caja de distribución correspondiente, y el último punto muy importante es que está absolutamente prohibido hacer el cableado o la conexión de centro a centro, ¿no es cierto?, como se puede ver en la imagen. No podemos conectar un enchufe a otro enchufe directamente. Tenemos que pasar por cajas de distribución como corresponde. Otro punto muy importante es el concepto de instalación de alumbrado. Alumbrado no significa iluminación. Más bien, alumbrado es todos los circuitos de iluminación y circuitos de enchufe, ¿no es cierto?, que componen la instalación eléctrica. Otro aspecto también que hay que considerar es que no se pueden proyectar arranques con potencias futuras. Es decir, cuando ustedes hagan el cuadro de carga, tenemos que declarar, ¿cierto?, todas las potencias que vamos a considerar en el proyecto. Es decir, todo arranque que no cuente con una carga instalada debe ser declarado con potencia de 0 watts. Está prohibido, ¿no es cierto?, adosar la placa de montaje, la placa de terminación, con el soporte directamente a la pared. Tiene que ir con su respectiva caja de distribución, es decir, tenemos la caja de distribución sobre la cual montamos el soporte y después la placa de terminación con los módulos. Esto puede ser obviado en el caso de que estemos instalando bandeja portaconductor de PVC, la bandeja de 100x50. En esta bandeja cabe un bastidor donde podamos instalar el soporte para después instalar la placa de terminación sin necesidad de instalar una caja de distribución. En la bandeja no es necesario instalar la caja de distribución. Finalmente, todas las tomas de corriente, todas las tomas de enchufe, ¿no es cierto?, tienen que contar con el sistema de alvéolos protegidos por normativa. Eso quiere decir que es un sistema que evita que entren elementos extraños a la toma de corriente, y tanto la pata del macho, ¿no es cierto?, tiene que entrar simultáneamente por ambos alvéolos. Todos los centros de iluminación deben contar con una caja de distribución, una caja de derivación para su correcta fijación a cielo y también poder hacer el arranque correspondiente de los conductores. Esta caja, como digo, ¿no es cierto?, sirve para sujetar, por ejemplo, un portalámparas ovalado, ¿no es cierto?, para poder atornillarla directamente al techo o al cielo del proyecto. Se puede obviar la caja de distribución en caso de que se estén utilizando focos del tipo dicroico, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, ya que estos focos cuentan con un mecanismo de sujeción que permite obviar justamente la caja de distribución correspondiente, pero no se puede obviar la caja para poder hacer el respectivo arranque. Con respecto a la conexión de la iluminación, siempre debemos considerar el conductor de fase, el de neutro y la tierra de protección, ¿no es cierto?, en el cableado.
Los aspectos mínimos que tenemos que considerar al momento de realizar o proyectar nuestra instalación eléctrica residencial son algunos principios básicos que nos exige la normativa para la instalación eléctrica. Primero, el empalme tiene que tener una protección como mínimo de 25 amperes. Esto es el mínimo. Esto va a quedar definido absolutamente cuando hagamos el cálculo de las corrientes, ¿no es cierto?, y la potencia instalada para poder proyectar nuestra instalación eléctrica. La sección mínima del alimentador debe ser de 4 milímetros, sin prejuicio de que se haga el cálculo, por supuesto, de las caídas de tensión según la regulación en base a la normativa vigente. También hay algunos aspectos que se deben considerar en cuanto a los metros cuadrados de la instalación. Si tenemos una instalación de hasta 30 metros cuadrados, como mínimo tenemos que tener 2 circuitos y sobre 30 metros cuadrados, como mínimo 3 circuitos. También todo lo que es área de cocina, lavandería, logia, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, tiene que considerar circuitos independientes de capacidad mínima en 16 amperes. Para la cocina, en caso de tener horno o encimera eléctrico, ¿cierto?, debe proyectarse un circuito adicional también de capacidad mínima de 16 amperes. Para el caso de lo que es la puesta a tierra, debemos considerar un esquema de neutralización del tipo TNS. A continuación, ¿no es cierto?, vamos a revisar qué significan cada una de estas letras. Los esquemas de puesta a tierra que ustedes van a encontrar en el reglamento tienen distintas siglas, ¿no es cierto?, en base a letras, a 3 letras específicamente. La primera letra dice relación con la situación de la alimentación con respecto a tierra. Si es una letra T, la conexión está realizada directamente de un punto de alimentación a tierra. Si es una letra I, todas las partes activas están aisladas en el caso de la alimentación y esta está conectada a tierra a través de una impedancia. Con respecto a la segunda letra de la sigla, se refiere a la situación de las masas de la instalación, es decir, de las carcasas de los equipos con respecto a tierra. Si la segunda letra es una letra T, las masas están conectadas directamente a tierra, independiente de la puesta a tierra de la alimentación del sistema. Y si es una letra N, las masas están conectadas directamente a la alimentación de la puesta a tierra. En alterna, generalmente este punto es el neutro. La tercera letra y final dice relación con la situación de los conductores de la tierra de servicio y de protección. Si es una letra S, las funciones de neutro y protección están aseguradas en conductores separados. Tenemos un conductor para la tierra de servicio y un conductor para la tierra de protección. Y si es una letra C, las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor. En el caso de una instalación eléctrica residencial, entonces el esquema de distribución de la puesta a tierra tiene que ser de neutralización o del tipo TNS. ¿Qué significa eso? Tenemos conductores de neutro y protección por separados en todo el esquema. La bajada del conductor que une la instalación al electrodo de la puesta a tierra deberá realizarse en conductores independientes en la tierra de protección y la tierra de servicio, es decir, el neutro. La unión deberá realizarse en el electrodo y también en el tablero principal, y el diferencial de la instalación siempre debe quedar aguas abajo de esta unión. Revisemos ahora el dimensionamiento de la instalación eléctrica residencial, que tiene que estar según lo que indica el reglamento en instalaciones de consumo de energía eléctrica, específicamente en el pliego técnico número 10. Primero, para cada 10 metros cuadrados de superficie se deberá instalar un centro de iluminación como mínimo. No puede estar alimentado, por supuesto, desde un enchufe, y cada centro debe tener su interruptor independiente, es decir, las lámparas de pie no se consideran como centros de iluminación. En dormitorio, living, comedor, salas de estar, ¿no es cierto?, se instalará a lo menos un enchufe doble o triple por cada 8 metros de perímetro o su fracción correspondiente. En los recintos de cocina se instalarán a lo menos 2 o 3 enchufes dobles o triples del tipo bipaso, es decir, de 10 y 16 amperes. También en la lavandería o en la logia tenemos que instalar uno de estos enchufes de 10 y 16 amperes. En caso de que tengamos horno eléctrico, cocina, se deberá instalar como mínimo también un enchufe adicional a los indicados, ¿no es cierto?, en el punto anterior para cada uno de estos equipos, y la corriente evidentemente no puede ser menor a los 16 amperes. En caso de que el electrodoméstico requiera más de los 1500 watts o 16 amperes, se debe generar un arranque dedicado, ¿no es cierto?, para este electrodoméstico. Vámonos ahora a la instalación de algunos centros más estándar que ustedes van a encontrar en un proyecto eléctrico. Primero, la instalación del 924. Este es un circuito bastante común que sirve para poder comandar un punto de iluminación, ¿no es cierto?, desde 2 extremos de un pasillo, por ejemplo, o 2 extremos de una escalera. Primero debemos, evidentemente, considerar el módulo 924, es un interruptor
dedicado, ¿no es cierto?, para esta función. Para el cableado tenemos que justamente realizar un puente eléctrico entre los dos extremos, primero enwinchando los extremos de cada uno de los conductores con los cuales vamos a realizar el puente eléctrico. Después de eso, considerar la fase del punto 1 al encendido de la fuente, la fase del punto 2 al encendido de la carga, y el neutro tiene que ir directamente a la carga. Cuando digo fuente me refiero directamente desde la caja de derivación, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer la conexión. Con respecto a la instalación de la toma doble o triple, en realidad la instalación es bastante simple, pero hay que reforzar un par de puntos. Primero, hay que deschaquetar, por supuesto, los conductores, realizar los puentes eléctricos y, como una buena práctica, dejar aislados los espacios que quedan, ¿no es cierto?, sin la conexión, que quedan al descubierto, sin estar conectados directamente a los bornes de cada uno de los módulos. Como les dije en un principio, el centro eléctrico es la toma completa con sus respectivos módulos. Cada módulo no es un centro en sí, así que no hay ningún problema en realizar un puente eléctrico entre cada uno de los módulos para poder energizar la toma de corriente. Después nos encontramos con el interruptor 912. Este es un interruptor estándar que podemos encontrar en todos los proyectos de instalaciones eléctricas. Primero hay que evidentemente comprar el interruptor 912, realizar la derivación desde la respectiva caja de distribución, la derivación del cable de fase, la derivación también del cable de neutro. La entrada al interruptor tiene que ser a través del cable de fase para después llegar a la carga, y el neutro también tiene que llegar a la carga directamente, no pasar por el interruptor. Esta parte es muy importante. Ustedes deben realizar el paso por el interruptor a través del cable de fase, no de neutro, porque de otra forma, efectivamente, van a poder prender y apagar la luminaria, pero si ustedes cortan el cable de neutro, el soquete va a permanecer energizado independiente que el interruptor esté accionado o no. De esta forma evitamos una descarga eléctrica, ¿no es cierto?, en caso que alguien vaya a hacer una manipulación. Ahora que ya vimos la instalación de los centros eléctricos, vamos a pasar a la elección del formato de módulo, ¿no es cierto?, el formato de placa que vamos a instalar en nuestro proyecto. Partimos con el formato modular. Aquí ustedes pueden ver el soporte, los módulos y los distintos modelos de placa, los distintos formatos de placa que podemos encontrar en nuestro portafolio de 1, 2, 3 puestos, y también la placa ciega. Con el formato modular tenemos la posibilidad de realizar combinaciones según los requerimientos de nuestro proyecto, poner tomas de datos como es la toma HDMI, RJ45, ¿no es cierto?, instalar un dimmer. Ahí podemos tener las combinaciones que nosotros necesitemos, pero hay que considerar, por supuesto, el soporte, los módulos, la placa de terminación, el armado de cada uno de estos productos, ¿no es cierto?, y evidentemente la ubicación del proyecto. Si tenemos un proyecto estándar donde no hay mucho requerimiento de módulos especiales, podemos recurrir al formato armado. El formato armado, como su nombre lo dice, la placa viene ya ensamblada con los módulos y el soporte directamente desde fábrica, pero está limitado, ¿cierto?, a una oferta bastante puntual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las tomas más estándar que uno puede encontrar en un proyecto, como pueden ser tomas dobles, triples, la combinación de una toma de bipaso con una estándar, un 912, 924. Eso es lo que ustedes van a encontrar en portafolio, es decir, tenemos mayor velocidad, pero estamos agotados a una oferta limitada. Finalmente, el formato que ofrece mayor velocidad es la toma precableada. Esta toma de corriente viene en formatos de 2 o 3 módulos y viene precableado de fábrica. Es decir, lo único que tiene que hacer el instalador es llegar y conectar por los extremos en los puntos de fase, neutro y tierra, y la toma queda inmediatamente energizada, lista para ser usada. Entonces ahorramos mucho tiempo, pero solamente estamos limitados al caso de 2 y 3 módulos. Ya vimos todo lo que tiene que ver con centros eléctricos, los distintos formatos de placas de terminación, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver rápidamente lo que tiene que ver con el tablero eléctrico residencial y cómo lo afectó el cambio normativo. Para el caso del tablero eléctrico tenemos que considerar, obviamente, el pliego técnico número 2, pliego técnico número 5, cuando aparece algo de las protecciones contra tensiones peligrosas, y el pliego técnico número 10. ¿Qué viene de nuevo en el reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrico con respecto al tablero eléctrico? Primero, el uso de protecciones de corte omnipolar, es decir, corte en la fase y en el neutro. También debemos considerar el uso de indicadores de presencia de energía, como son las luces piloto. En el caso de un tablero residencial, debido a la profundidad
del tablero, lo recomendable es utilizar luces piloto Ariel DIN. Estas luces piloto tienen que estar protegidas con una protección de no más allá de 10 amperes. Generalmente se utilizan fusibles con su respectiva base portafusible. Otro aspecto que cambia con respecto a la NSH4 2003 es el uso de bandeja portaconductor para tableros de más allá de 7 circuitos, donde tenemos que utilizar este tipo de bandejas para proteger el cableado. La envolvente en sí tiene que ser IP41 en cuanto a su grado de estanquedad y tiene que tener una resistencia mecánica IK07. Finalmente, todas las conexiones tenemos que realizarlas a través de conexiones prefabricadas. No podemos llegar y realizar los puentes eléctricos entre las distintas protecciones. Tenemos que utilizar ya sea peines o repartidores modulares para poder hacer la conexión entre una protección y diferenciales. En el pliego técnico número 10 van a encontrar un artículo que habla en cuanto al uso del diferencial. El diferencial en este reglamento tiene que ser instalado en todos los circuitos de alumbrado. Como dije en un principio, el alumbrado es iluminación y fuerza. Pero también nos dice la normativa que tenemos o podemos ir agrupando como máximo de a 3 circuitos por diferencial. Es decir, tenemos que proteger todos los circuitos con un diferencial, pero también podemos ir agrupando de a 3. Tenemos esas dos alternativas. Finalmente, para la protección del diferencial hay dos también caminos. Uno es que la protección que está inmediatamente aguas arriba sea de menor calibre del diferencial, es decir, si tenemos un diferencial de 40 amperes, la protección aguas arriba tiene que ser a lo más de 32, o lo otro es que las protecciones que estén aguas abajo del diferencial en su sumatoria también den menos que la capacidad del diferencial que estamos instalando. Con todos estos cambios, el tablero eléctrico que vamos a instalar en nuestro proyecto evidentemente va a crecer debido justamente a la incorporación del automático de corte omnipolar, donde vamos a tener 2 módulos utilizados, el uso de los diferenciales, también la instalación de una luz piloto con portafusible, el uso de bandeja, ¿no es cierto?, va a hacer que nuestro tablero crezca. En general, como el diagrama lineal que ustedes están viendo en pantalla, para un tablero de 7 circuitos con la NSH4 2003, debíamos considerar aproximadamente un tablero de 24 módulos. Si lo llevamos al reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica, deberíamos considerar un tablero de 36 módulos para que nos quede, ¿no es cierto?, todo según la normativa. Esto implica un aumento de aproximadamente un 30% en el tamaño del tablero. La última parte de esta capacitación tiene que ver con lo que es la canalización y el cableado. Esto está definido, ¿no es cierto?, en el pliego técnico número 4. Algunos aspectos más importantes son, por ejemplo, que los conductores eléctricos aislados y canalizaciones no metálicas, es decir, canalizaciones plásticas, tienen que ser retardantes a la llama y autoextinguibles. En cuanto a la sección de los conductores, generalmente en una instalación eléctrica residencial para todos los circuitos se utiliza calibre de 2,5 milímetros o 1,5 milímetros. La norma efectivamente pone un desde, ¿no es cierto?, donde 1,5 milímetros puede ser para circuitos de iluminación, 2,5 para circuitos de enchufe, circuitos mixtos también 2,5, subalimentadores 2,5 y el alimentador 4 milímetros. Pero de todas maneras, para el alimentador hay que realizar el cálculo según las caídas de tensiones que nos exige la normativa, que es de un 6,6%. En base a eso, nosotros calculamos la sección mínima del alimentador, pero la norma pone un desde que es 4 milímetros cuadrados. Para el caso de los materiales de aislación de los conductores y canalizaciones no metálicas instalados en lugares de reunión de personas, estos deben ser libres de halógenos. Los halógenos, como lo hemos visto en capacitaciones anteriores, son elementos químicos que cuando arden generan gases tóxicos. El ejemplo más claro de esto es el PVC, polivinilo de cloruro. El PVC es un elemento que no es libre de halógeno. Lo importante del PVC es que se puede seguir utilizando mientras el recubrimiento de las paredes del edificio cumpla con ciertas condiciones. Por ejemplo, para el caso de edificios de hasta 5 pisos, el revestimiento tiene que ser del tipo F90, es decir, tiene que resistir el fuego por 90 minutos. Si el edificio tiene más de 5 pisos, tiene que ser F120, es decir, que soporte el embiste del fuego por 120 minutos o más. El PVC también puede ser instalado, pero no en alimentadores o subalimentadores, solamente en circuitos finales. Y por ningún motivo debemos instalar PVC, por supuesto, en ductos de ventilación. Finalmente, si necesitamos hacer una instalación con canalización libre de halógeno y no encontramos canalización plástica libre de halógeno, siempre podemos recurrir a la canalización metálica, ya que esta por definición es considerada libre de halógeno.
Revisemos ahora lo que es la canalización sobrepuesta, es decir, la canalización que se realiza con molduras o con bandejas, ¿no es cierto?, de 100 por 50. Primero, las derivaciones, como ya lo dijimos, tienen que ser todas realizadas dentro de las respectivas cajas. Para el caso de una instalación sobrepuesta, evidentemente no vamos a tener cajas embutidas, pero tenemos la caja tipo Chucky, ¿no es cierto?, que es justamente para este efecto. Como dije, no se pueden hacer derivaciones dentro de la canalización, por lo tanto es muy importante considerar el correcto dimensionamiento de la bandeja o de la moldura que se vaya a instalar, ¿no es cierto?, para que ésta no quede asfixiada debido a la cantidad de cables que vayamos a instalar. Aquí podemos ver los accesorios que tenemos disponibles para la instalación de molduras y bandejas sobrepuestas. Debemos utilizarlos por normativa, ya que no podemos curvar la canalización, ¿no es cierto? A diferencia del PVC, debemos utilizar los respectivos accesorios, ya sean curvas interiores, exteriores, la derivación en T, la tapa final y la unión. Es muy importante la unión, ya que no se permiten discontinuidades en la instalación de una bandeja. Para evitar la discontinuidad, justamente sirve el accesorio de unión. Aquí podemos ver justamente el uso de accesorios y de cajas de distribución para poder hacer la conexión a una toma de corriente en una instalación sobrepuesta. En la imagen que ustedes están viendo ahí en la pantalla vemos dos tomas de corriente, ¿no es cierto?, que están separadas por una distancia. En la primera toma de corriente tenemos justamente una caja de derivación, ¿no es cierto?, para hacer el arranque hacia la toma de corriente y después los conductores siguen hacia la segunda toma. Entonces tenemos primero esa alternativa, utilizar una moldura de 20 por 10 y para cada toma de corriente poner una caja de derivación que justamente nos permita instalar los conductores de manera adecuada. La otra alternativa sería efectivamente considerar una moldura, pero tal vez de 60 por 40, de tal forma de poder tirar cable de fase, neutro y tierra para la primera toma y fase, neutro y tierra para la segunda toma. Es decir, por la canalización deberíamos instalar 6 conductores. El uso del accesorio tipo T lo dejamos destinado para la instalación de portalámparas tipo ovalado, ¿no es cierto?, donde el portalámparas por supuesto es plástico, no hay que realizar la instalación del cable a tierra directamente al portalámparas, ahí podemos tirar fase y neutro y no vamos a tener ningún problema, ¿no es cierto?, de asfixiar la canalización. Para la terminación, ¿no es cierto?, de la canalización debemos utilizar también instalaciones de tomas de corriente sobrepuestas, no podemos llegar con una toma embutida y para eso están los casquetes IP20, son casquetes interiores, ¿no es cierto?, donde tenemos el formato armado, como el que ustedes están viendo en pantalla, y si requieren instalar algún módulo adicional, también tenemos a disposición el formato para armar. Si necesitan contactarse con nosotros porque tienen alguna duda o porque requieren nuestro catálogo digital, escríbanos a capacitación@kerstin y vamos a contestar todas las dudas que ustedes tengan y también les podemos hacer llegar una copia de nuestro catálogo digital.